Bienvenidos a un nuevo episodio de Red de Almas. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está expandiendo tu influencia. Quizás eres padre de familia, lideras un grupo en tu iglesia, eres jefe en tu trabajo o simplemente alguien a quien otros escuchan. Pero hay una ley espiritual que no puedes ignorar: a mayor luz, más larga es la sombra. Muchos líderes comienzan con un corazón puro, pero en el camino hacia la cima, olvidan que el trono le pertenece a Dios y no a ellos. Hoy vamos a explorar cómo el ego corrompe la influencia y cómo evitar convertirte en un Saúl, un líder que se vuelve esclavo de su propia imagen y del aplauso de los hombres. El peligro de la imagen santa. El mayor enemigo de un líder espiritual no es el pecado externo, sino el orgullo interno. Es esa sombra que te susurra: tú eres el que sana, tú eres el que tiene la revelación, sin ti, esto no funcionaría. Cuando un líder empieza a creerse sus propios títulos, ha empezado a construir su propia caída. En la Biblia, el rey Saúl fue elegido por Dios, pero su sombra lo destruyó. ¿Cuál fue su error? Tenía más miedo de quedar mal ante el pueblo que de desobedecer a Dios. El ego del líder se alimenta del reconocimiento. Cuando tu prioridad es mantener tu imagen de santidad o tu estatus de poder por encima de tu integridad ante el Padre, has caído en la trampa del liderazgo narcisista. Influencia vs. manipulación. Hay una línea muy delgada entre liderar y manipular. El liderazgo divino busca empoderar a otros para que miren a Cristo. El liderazgo desde la sombra busca crear dependencia para que otros te miren a ti. En Red de Almas, debemos ser brutales con nosotros mismos. ¿Estás guiando a las personas hacia su propia libertad o las estás atando a tu validación? El líder que no ha integrado su sombra usará su autoridad para tapar sus inseguridades, exigiendo una lealtad que solo le pertenece a Dios. El pilar de la humildad en Red de Almas. Jesús fue el líder supremo, y su corona no fue de oro, sino de espinas. Él nos enseñó que en el reino de Dios, el que quiera ser el primero, debe ser el último y el servidor de todos. La sombra del líder odia servir, prefiere ser servida. Odia pasar desapercibida, necesita el reflector. Hoy vamos a empezar a desenterrar esas raíces de orgullo. Vamos a entender que tu influencia no es un premio a tu capacidad, sino una responsabilidad que Dios te ha prestado. Si no gestionas tu sombra gestionará tu liderazgo, y terminarás hiriendo a las mismas personas que Dios te mandó a cuidar. Prepárate, porque hoy vamos a bajar del pedestal que el ego construyó, para volver al altar donde solo Dios es el protagonista. La sombra del líder tiene un nombre en las Escrituras: Saúl. Saúl fue ungido, fue capacitado y fue puesto en autoridad por Dios mismo. Sin embargo, terminó sus días consultando a una adivina y persiguiendo al joven que Dios había levantado para sucederle. ¿Qué pasó en el corazón de Saúl? El miedo al reemplazo. Cuando el líder no encuentra su valor en ser hijo de Dios, sino en su cargo o en su posición, cualquier persona con talento que aparezca en su camino se convierte en un enemigo. La envidia, el cáncer de la influencia. Saúl amaba a David mientras David tocaba el arpa para calmar su espíritu. Pero en el momento en que las mujeres cantaron, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000, el corazón de Saúl se oscureció. Ese es el síndrome de Saúl. Es esa punzada de envidia que siente un líder cuando ve que alguien más joven, más talentoso o con más carisma empieza a destacar. En lugar de celebrar que el reino de Dios se expande, la sombra del líder se siente pequeña. El líder herido empieza a buscar defectos en el otro, empieza a difamar o a bloquear el crecimiento de los que vienen debajo de él. La trampa del control. Para el ego líder, la influencia se confunde con el control absoluto. Como tiene miedo de perder su lugar, intenta controlarlo todo. No delega, no confía y se rodea de personas que solo le dicen sí a todo. En Red de Almas, debemos recordar que un verdadero líder inspirado por Jesús es un hacedor de reyes, no un asesino de destinos. Si tu liderazgo depende de que los demás se mantengan pequeños para que tú te veas grande, no estás liderando desde el Espíritu Santo, estás liderando desde tu trauma. El espejo de la sombra. ¿Eres un Saúl? Es hora de abrir tu diario de la sombra y enfrentar la verdad.
No puedes liderar a otros hacia la luz si no has iluminado tus propios sótanos. Hazte estas preguntas. ¿Me molesta genuinamente cuando alguien en mi círculo recibe más reconocimiento que yo? ¿Siento la necesidad de recordar constantemente a los demás quién manda aquí o quién es el que tiene la experiencia? ¿He intentado frenar el crecimiento de alguien por miedo a que me supere o me reemplace? La sombra de Saúl se alimentaba de la soledad y de la comparación. Jesús, en cambio, les dijo a sus discípulos: «Cosas mayores que estas haréis vosotros». Un líder sano se alegra de ser superado por sus hijos espirituales, porque entiende que su éxito no es su trono, sino su legado. El laberinto del líder Saúl termina en la locura y el aislamiento. Pero hoy, Dios te ofrece el camino de David, el camino de la humildad que sabe reconocer cuando es momento de tocar el arpa y cuando es momento de ceder el espacio a la nueva unción. Existe una trampa sutil y destructiva en la que caen muchos líderes: el narcisismo espiritual. Esto sucede cuando el líder ya no distingue entre su propia voluntad y la voluntad de Dios. Es el momento en que el ego se convence de que su voz es la voz del cielo, y utiliza esta autoridad divina para blindarse ante cualquier crítica o rendición de cuentas. Dios me dijo: el escudo de la intocabilidad. En el liderazgo desde la sombra, la frase «Dios me dijo» se convierte en un arma de manipulación. Si el líder dice que Dios habló, entonces nadie puede cuestionarlo, porque cuestionar al líder es, supuestamente, cuestionar a Dios mismo. Este es un uso del nombre de Dios en vano. El líder narcisista utiliza la revelación no para guiar, sino para controlar. Si alguien se atreve a señalar un error o una falta de integridad, el líder se refugia en su unción y tacha al otro de rebelde o falto de fe. Pero recuerda esto: la verdadera unción de Dios siempre viene acompañada de un espíritu enseñable. Un líder que no puede ser corregido, ya no está siendo guiado por el Espíritu Santo, sino por su propia sombra. La falta de rendición de cuentas. El líder narcisista crea un vacío a su alrededor. Se deshace de los que piensan diferente y se rodea de seguidores que alimentan su ego. En Red de Almas, entendemos que el liderazgo bíblico siempre ocurre en comunidad y bajo autoridad. Incluso los apóstoles se corregían entre ellos. Cuando un líder se cree especial o elegido por encima de las reglas, está en terreno de caída. El narcisismo espiritual olvida que Jesús, siendo el Rey de Reyes, lavó los pies de sus discípulos. Él no impuso su autoridad para ser servido, la humilló para salvar. El examen de la sombra, la intención detrás de la palabra. Para tu diario de la sombra, hoy te pido una honestidad que queme. Mira tu liderazgo, sea en tu casa, tu empresa o tu ministerio. ¿Uso versículos bíblicos para ganar discusiones o para imponer mi voluntad sobre otros? ¿Me siento atacado u ofendido cuando alguien cuestiona mis decisiones? ¿Uso mi espiritualidad para sentirme superior a los demás o para que me sirvan? El peligro del líder narcisista es que termina construyendo un reino para sí mismo en el nombre de Dios. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Un líder sano es un líder transparente, alguien que puede decir: me equivoqué, perdóname. La sombra se disuelve cuando el líder deja de intentar ser un pequeño Dios y acepta ser un siervo necesitado de la misma gracia que predica. El trono del líder debe ser siempre un altar de sacrificio, no un pedestal de vanidad. Hay una verdad que el ego del líder intenta ocultar a toda costa: muchos líderes no buscan servir, buscan ser reparados. A menudo, el deseo de liderazgo no nace de un llamado puro, sino de un trauma no resuelto. El niño que no fue visto, el joven que fue humillado o la persona que fue rechazada, crece y busca un podio. ¿Por qué? Porque el podio le da la validación, el respeto y la atención que nunca recibió. El problema es que el liderazgo es una herramienta de servicio, no una terapia personal. La proyección del trauma en el equipo. Cuando un líder herido está al mando, su sombra proyecta su dolor sobre sus seguidores. Si fue traicionado en el pasado, será un líder paranoico que no confía en nadie. Si fue invalidado, será un líder perfeccionista que nunca está satisfecho con el trabajo de los demás. Si vivió en escasez emocional, será un líder que compite con sus subordinados en lugar de impulsarlos.
El líder herido no lidera desde la visión, lidera desde la reacción. Cada crítica la siente como un ataque personal, cada desacuerdo lo vive como un abandono. En lugar de ser un pastor que guía, se convierte en un niño que exige que todos giren a su alrededor para calmar su inseguridad. Moisés y el golpe a la roca. Recordemos a Moisés, un gran líder, pero con una herida de ira y frustración por la rebeldía del pueblo. En un momento de crisis, en lugar de hablarle a la roca como Dios le ordenó, la golpeó 2 veces con furia. Su trauma y su agotamiento emocional tomaron el control. Ese acto le costó entrar a la tierra prometida. Dios le mostró que el liderazgo no se trata de nuestra fuerza o de nuestra frustración, sino de nuestra obediencia y mansedumbre, incluso cuando estamos heridos. Un líder que golpea a su rebaño con sus palabras o su temperamento está, en realidad, golpeando su propia herida proyectada en los demás. Sanando al guía en tu diario. Para que tu influencia sea una bendición y no una carga, debes identificar que parte de tu liderazgo es reacción a tu dolor pasado. En tu diario de la sombra, reflexiona. ¿Busco el liderazgo para ayudar a otros o para demostrarle a alguien, quizás a mis padres o a mis críticos, que yo sí valgo? ¿Qué situación me hace perder los estribos o actuar con autoritarismo? Ahí está tu herida. Puedo ser un seguidor cuando alguien más tiene la razón, o mi necesidad de tener el control es absoluta. En Red de Almas, enseñamos que la mayor cualidad de un líder no es su carisma, sino su sanidad interior. Jesús no lideró desde su necesidad, sino desde su plenitud en el Padre. Él no necesitaba que lo aplaudieran porque ya sabía quién era. Solo cuando sanas al niño herido que llevas dentro, puedes convertirte en el líder maduro que los demás necesitan. El liderazgo no es para que tú te sientas importante, es para que otros descubran lo importantes que son para Dios. En el camino del liderazgo espiritual, el ego a menudo se disfraza de extrema bondad. Es lo que llamamos el complejo de Salvador. Ocurre cuando el líder cree que es su responsabilidad personal rescatar a cada persona, resolver cada problema y cargar con los pecados y dolores de todos los que le rodean. A simple vista, esto parece amor cristiano. Pero desde la sombra, es una forma de codependencia y orgullo. El líder que quiere salvar a todos está diciendo implícitamente que el sacrificio de Jesús no es suficiente, o que Dios necesita de su intervención heroica para que las cosas funcionen. La necesidad de ser necesitado. El líder con complejo de Salvador no busca la libertad de sus seguidores, sino su dependencia. Su ego se alimenta de ser la persona a la que todos llaman a las 3 de la mañana, de ser el único que tiene la respuesta, de ser el héroe de la historia. ¿Cuál es el peligro? El agotamiento. Burnout. Estás cargando un peso que Dios nunca te pidió que llevaras. Te estás quemando en un altar que tú mismo construiste. La invalidación del otro. Al hacer todo por los demás, les robas la oportunidad de que ellos mismos busquen a Dios y maduren en su propia fe. El resentimiento. Cuando el Salvador se cansa y los demás no le agradecen lo suficiente, el líder se amarga y se siente usado. Jesús, el líder que sabía decir no. Miremos el modelo de Jesús. A pesar de las multitudes que lo buscaban para ser sanadas, él a menudo se apartaba a lugares solitarios para orar. Él no sanó a todos los enfermos de Israel, ni resolvió todos los problemas políticos de su época. Él sabía que su misión era obedecer al Padre, no complacer la demanda infinita de la gente. Jesús no era un salvador ansioso, era el redentor obediente. Él sabía delegar y, sobre todo, sabía que el crecimiento de sus discípulos dependía de que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. El líder sano sabe cuándo retirarse para que Dios ocupe el lugar principal. Reflejando la sombra en tu diario. Para romper la cadena del Salvador, debemos examinar nuestra necesidad de control y validación. En tu diario de la sombra, sé honesto. Me siento culpable cuando no puedo ayudar a alguien, como si el resultado final dependiera solo de mí y no de Dios. Me cuesta delegar tareas porque siento que nadie lo hará tan bien o con tanto amor como yo. Me atraen las personas con problemas constantes porque me hacen sentir importante y necesario. En Red de Almas, nuestro objetivo no es crear seguidores de líder, sino seguidores de Cristo.
Si tus seguidores no pueden sobrevivir sin ti, has fracasado como líder. Tu éxito es volverte prescindible, porque has logrado que ellos se conecten directamente con la fuente. Suelta el peso del mundo. No eres el Mesías. Eres solo un heraldo, un siervo que apunta con el dedo hacia la cruz. Cuando dejas de intentar salvar a todos, finalmente les permites que se encuentren con el único que realmente puede transformarlos. El liderazgo trae consigo, tarde o temprano, recursos. Y el dinero es un amplificador de lo que ya hay en el corazón. Si en el corazón hay sombra, el dinero se convertirá en un ídolo. Si hay luz, se convertirá en una herramienta. El problema surge cuando el líder empieza a confundir el crecimiento de su reino personal con la extensión del reino de Dios. La sombra de la avaricia es experta en el camuflaje. Nunca se presenta como codicia, sino como visión, excelencia o señal de bendición divina. La trampa del estilo de vida. Muchos líderes comienzan con un espíritu de sacrificio, pero a medida que su influencia crece, el ego empieza a exigir recompensas. El pensamiento es: he trabajado mucho para Dios, me merezco esto. El problema no es tener recursos, sino cuando esos recursos se vuelven necesarios para validar tu autoridad. Cuando un líder necesita el lujo, la ropa de marca o la ostentación para sentirse respetado, su liderazgo ya no reside en la unción, sino en la apariencia. Jesús advirtió que no se puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón, las riquezas. El ego del líder siempre intentará negociar un término medio, pero en el espíritu no hay zonas grises. El uso del mensaje para el lucro. La sombra del líder se vuelve peligrosa cuando el mensaje de Dios se ajusta para no incomodar a quienes sostienen financieramente la estructura. Se deja de predicar sobre el arrepentimiento y la cruz, y se empieza a predicar solo sobre la motivación y la prosperidad material. Esto es mercadear con la fe. En Red de Almas, debemos recordar que la unción no se compra ni se vende. El líder que usa su influencia para manipular la generosidad de otros en beneficio propio está construyendo sobre arena. Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Escudriñando el corazón en tu diario. Hoy, tu diario de la sombra requiere una transparencia total ante Dios. El dinero es el espejo donde más rápido se ve el ego. Uso mi posición de liderazgo para obtener beneficios económicos o tratos preferenciales. Siento que mi valor como líder depende de cuánto dinero manejo o de cómo luzco ante los demás. Si mañana Dios me pidiera que dejara toda la comodidad material y volviera a empezar de cero por su causa, ¿podría hacerlo con paz? La verdadera riqueza de un líder en Red de Almas es su integridad. El dinero debe estar en tus manos para bendecir, pero nunca en tu corazón para definirte. El líder sano ve el dinero como un siervo, no como un amo. Para que tu liderazgo sea duradero, tu carácter debe ser capaz de sostener tu éxito. Si tu éxito crece más rápido que tu carácter, tu caída será inevitable. Mantén tus manos abiertas, lo que Dios te da es para fluir a través de ti, no para estancarse en ti. Existe una frase común en el liderazgo: en la cima se está solo. Pero desde la perspectiva de la sombra, esa soledad no es un destino inevitable, es una construcción del ego. El líder empieza a creer que nadie lo entiende, que nadie carga con su peso y que sus problemas son tan especiales que no puede compartirlos con nadie. Este aislamiento es el caldo de cultivo para el pecado, la depresión y la desconexión total de la realidad. Cuando un líder no tiene a nadie que pueda decirle no, o alguien que pueda ver su debilidad sin juzgarlo, su sombra tiene permiso total para gobernar. El miedo a la vulnerabilidad. La sombra del líder le susurra que la vulnerabilidad es debilidad. Si tus seguidores saben que tienes miedo, que tienes dudas o que estás luchando con una tentación, dejarán de respetarte. Entonces, el líder construye una fachada de hierro. Se vuelve intocable. Pero Jesús, el líder perfecto, no se aisló en su momento de mayor angustia. En el huerto de Getsemaní, llamó a sus amigos más cercanos y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo». Jesús no tuvo miedo de mostrar su necesidad. El líder que intenta ser autosuficiente está intentando ser Dios,
Y esa es la caída original de Lucifer. El peligro de los hombres del sí. La sombra del líder lo lleva a rodearse de personas que solo validan sus ideas. El aislamiento no siempre significa estar físicamente solo. Puedes estar rodeado de miles de personas y estar profundamente aislado si nadie tiene acceso a tu corazón. En Red de Almas, debemos ser líderes que cultivan la rendición de cuentas. Necesitas un Natán en tu vida, ese profeta que tuvo el valor de señalarle el pecado a David cuando David creía que su trono lo hacía impune. Sin un Natán, todo líder termina siendo un Saúl perdido en su propia paranoia. Desnudando la soledad en tu diario. Es momento de que tu diario de la sombra se convierta en un espejo de honestidad radical. El aislamiento es el escudo del orgullo. Tengo al menos una persona a la que le cuento absolutamente todo, incluso mis pensamientos más oscuros y mis fallas más vergonzosas. ¿Me siento superior a los demás hasta el punto de creer que sus consejos no son válidos para mí? ¿Cuándo fue la última vez que pedí ayuda genuina sin intentar parecer que tengo todo bajo control? La verdadera autoridad no se pierde por ser humano, se pierde por ser hipócrita. El liderazgo en el reino de Dios es relacional, no posicional. No permitas que tu influencia te aleje de la mesa de los hermanos. Recuerda, las ovejas están juntas para protegerse del lobo, pero el líder que se aparta del rebaño para caminar solo por la cima, se convierte en la presa más fácil. La humildad de admitir que necesitas a otros es la luz que disuelve la sombra de la soledad. Hemos analizado las grietas del liderazgo, pero no para quedarnos en la crítica, sino para encontrar la restauración. Si Saúl representa la sombra que consume al líder, David representa al líder que aprende a integrar su sombra a través del arrepentimiento. David no fue un líder perfecto. Falló, y falló de manera devastadora. Pero la diferencia entre un líder que se pierde y uno que trasciende es su capacidad de decir, he pecado contra el Señor. El liderazgo en Red de Almas no se trata de no caer, sino de no ocultar la caída bajo el disfraz del orgullo. Dejar de proyectar para empezar a reflejar. El fin de la sombra ocurre cuando el líder deja de proyectar sus inseguridades sobre los demás y empieza a reflejar la gloria de Dios. Cuando dejas de necesitar el control, cuando dejas de temer al reemplazo y cuando sueltas el complejo de Salvador, sucede algo sobrenatural. Tu influencia se vuelve irresistible porque ya no huele a ti, sino que huele a Cristo. Un líder integrado es aquel que puede ver el talento de un David en su equipo, y en lugar de lanzar una lanza de celos, le entrega su propia túnica y sus armas para impulsarlo. El verdadero éxito de un líder no es cuántos seguidores tiene, sino cuántos líderes ha logrado formar. El legado, liderar desde la cicatriz, no desde la herida. Tu sombra, una vez iluminada por la verdad de Dios, se convierte en tu mayor herramienta de empatía. El líder que sanó su orgullo sabe cómo tratar al arrogante con amor. El líder que sanó su avaricia sabe cómo administrar con generosidad radical. El líder que sanó su soledad sabe cómo construir una comunidad real. Ya no lideras desde una herida abierta que exige atención, sino desde una cicatriz sanada que cuenta una historia de redención. Ese es el liderazgo que cambia el mundo, el que no tiene nada que demostrar y nada que ocultar. Conclusión, el regreso al altar. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del poder. En Red de Almas, nuestra oración es que tu influencia nunca crezca más rápido que tu carácter. Que cuando Dios te ponga en lo alto, tu corazón siga arrodillado. Si este video ha confrontado tu corazón, no te escondas. Dios no te está juzgando, te está llamando a una mayor libertad. Comparte este mensaje con otro líder, con ese amigo que está cargando demasiado peso, y ayúdanos a levantar una red de líderes que amen a las personas más de lo que aman su propio cargo. Recuerda, el mundo no necesita más reyes en tronos de ego, necesita más siervos con corazones de oro. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos la última frontera de nuestra serie, la sombra de la espiritualidad, cuando la religión se vuelve una máscara. Que la gracia del Señor Jesús, el único y verdadero líder, guíe cada uno de tus pasos. Hasta la próxima.